Bendiciones para todos ustedes. Antes de ir a la escritura, déjeme hacer un preámbulo de la presentación de esta tarde. Amados, si hay algo que debemos de hacer nosotros, usted y yo, es, hermanos, saber escuchar la voz del Espíritu Santo. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Si hay algo que debemos de hacer usted y yo, es tener la disposición continua de ser instrumentos en las manos del Espíritu Santo, hermanos. Bien importante eso. Habiendo dicho esto, hermanos, acompáñenme por favor a Hechos capítulo 8, versículo 26 al 33. Estamos hablando de Felipe, porque Felipe estaba en Samaria y hablamos de cómo él evangelizó esta ciudad, hermanos, una ciudad, hermano, que no era simpatizante del judaísmo y que a su vez, hermanos, Dios hizo cosas maravillosas, pero no exactamente, no únicamente, discúlpeme, en el tiempo de Felipe, pero ya la mujer samaritana había establecido bases. Ya había, hermanos, precedente, ya había, hermanos, semilla en aquel lugar. Ahora Felipe, hermanos, va a ser usado de otra manera extraordinaria también. Antes de ir a la lectura, recuerde que Felipe no era uno de los 12 apóstoles. Fue uno de los diáconos elegidos para trabajar cuando se saturó el trabajo en la iglesia de Jerusalén, que estaba en un crecimiento desmedido, hermano. No podían sobrellevar y controlar todas las circunstancias. Por lo tanto, dijeron los apóstoles: no podemos dejar o abandonar la palabra y la oración para atender a las mesas. Felipe es uno de estos personajes. Ya habíamos hablado de ello, nada más para refrescar un poco, hermano, en dónde estamos. Ahora bien, vamos entonces, hermanos, si me acompaña al capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, estoy en el versículo 26 del capítulo 8 de los Hechos: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu, aquí viene, hermanos, el Espíritu dijo a Felipe: acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hasta ahí nos vamos a detener. La semana que entra, si Dios lo dispone, hermanos, tendremos la segunda parte de este acontecimiento, de este hecho. Ahora bien, ¿qué tenía Felipe? Un atributo que Dios le había dado. Él tenía oído. El Señor Jesús repitió varias ocasiones la misma expresión: el que tiene oídos para oír, oiga. No todos tienen oído, hermanos. No todos escuchan. No a todos les es revelado el reino de los cielos. No todos lo entienden. No todos lo aceptan. No todos, hermanos, son participantes de él. Volviendo al texto, hermanos, encontramos este personaje que hay gente que sí tiene el oído,
pero le falta la información completa. Y en la Biblia tú vas a encontrar en el libro de los Hechos dos personajes muy importantes que están en la misma situación. Este personaje que acabamos de leer y en el que estaremos leyendo más adelante en el capítulo 10, que es, ¿cómo se llama? Cornelio, el centurión, que también era un hombre temeroso de Dios, daba ofrendas, pero no tenía el conocimiento ni la revelación completa. ¿Por qué digo esto? Porque este etíope sí venía a Jerusalén a adorar al Dios de los judíos, al Dios verdadero, pero le faltaba algo. Hay mucha gente que es muy temerosa de Dios, que es practicante de religión, hermanos, y son, hermanos, entre paréntesis, buenas personas, o por lo menos tratan de hacerlo. Sin embargo, hermanos, hay que recordar que bíblicamente, y esto es importante entenderlo, hermano, que la salvación, hermano, no se gana por méritos propios, sino que es por la gracia de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces las personas que practican religiones y creencias y tratan de hacer su propia justicia en base, hermanos, a ese acto religioso o esa liturgia religiosa, a última hora necesitan a Cristo porque son vidas espirituales incompletas. Por lo tanto, hermano, el evangelio es para toda persona. Y amados de Dios, si hay algo que tenemos los latinoamericanos, es que de alguna forma venimos de un contexto, de una cultura, de una herencia muy religiosa, muy religiosa, que está, hermanos, muy enraizada en nuestras vidas. Por lo tanto, hay mucha gente que sí tiene temor de Dios, que es practicante de alguna forma de vida espiritual, hermanos. Pero siempre, y quiero ser enfático en esto, esa gente necesita el mensaje completo. El mensaje completo es que la salvación está en Cristo Jesús. Hay gente que poco le falta, pero ese poco va a determinar la eternidad. Importante entenderlo esto, hermano. Así que aquí tenemos este personaje muy interesante, hermano, que al igual que Cornelio el centurión, eran personas, hermano, temerosas de Dios, pero todavía no habían alcanzado la plenitud de la salvación, porque es Cristo el Salvador. Ahora bien, volviendo al acontecimiento en sí mismo, hermanos. Primeramente, Felipe ya está en Samaria, está siendo usado por Dios. Dios lo está guiando, es un gran instrumento en las manos del Señor. Recuerde que hablamos también de su inmadurez, porque Simón el mago parece que lo confundió un poco. Sin embargo, el hecho de que a veces no tengamos capacidades no quiere decir que no seamos instrumentos en las manos de Dios. Nunca olvides esto. No es tu capacidad, es el Espíritu Santo en ti. Ahora, obviamente estudia, obviamente, hermano, memoriza la palabra del Señor, obviamente esfuérzate por cada día ser mejor. Pero cuando necesites, hermanos, expresarte, predicar, enseñar, hermano, compartir, hacer la obra del Señor, el Espíritu Santo va a estar en ti, te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a ungir, te va a dar palabra, te va a dar sabiduría, inteligencia, te va a hacer tomar las decisiones correctas. Entonces, Felipe, con sus deficiencias, es un gran instrumento en las manos del Señor. ¿Cómo sabemos que es un gran instrumento? Por la disposición. Tal vez no es que el problema sea nuestra ignorancia, más bien el problema es nuestra disposición, hermanos. Disposición. Pareciese ser que a veces tenemos el deseo, tenemos las ganas, pero cuando llega el momento del compromiso, tenemos la tendencia a dar un paso hacia atrás. Por miedos, por falta de disciplina, por lo que usted quiera. Pero si hay algo que Dios demanda, no es capacidad, es disposición. Es amor a la obra del Señor. Es amor a las almas perdidas. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere tu disposición. Lo mismo es en la salvación.
Si quieres verdaderamente, hermanos, recibir la salvación de Cristo Jesús, hay que entregarse. Hay que entregarse. Hay que darse por el Señor. Hay que rendir la vida. Si quieres ser usado por Dios, hay que estar en la disposición de ser un instrumento en las manos del Señor. Y esto es un poco difícil para mucha gente, hermanos. Entonces, este personaje, Felipe, gran instrumento, recibe revelación por un ángel. Dice: vete a este camino. Estando en el camino, el Espíritu le habla. Ahora, déjeme detengo aquí un momento. ¿Qué tan audible es el Espíritu Santo? Y esto es muy importante que lo comprendamos, hermanos. Porque hay tanta gente que dice que Dios le habla, pero el Dios que le habla nunca le atina. Y Dios me dijo, y el Señor me reveló. ¿Qué tan audible es la voz del Espíritu Santo? Yo no dudo, hermanos, en que nuestros oídos lleguen en algún momento a escuchar un vocabulario espiritual. Dios es poderoso para hacer muchas cosas. Pero si hay algo que yo he entendido a través de los años, es que el Espíritu Santo habla al corazón. Habla al corazón. Susurra al corazón. Y pocas veces es el Espíritu que da una audición a nuestro oído, pero más bien un sentir fuerte que estremece, que promueve, que impulsa, que empuja. Recuerda su salvación, acompañada de un quebrantamiento, de un toque divino, de un poder, hermano, que llegó sobre su vida y lo movió, lo motivó, lo emocionó, lo causó, lo impulsó. Bueno, esa operación que apareció en usted cuando fue su salvación, ese es el mismo formato que continúa en su vida espiritual. Oh, Dios pone sentires, Dios pone movimientos, Dios pone inquietudes. Dios, hermanos, a veces te quita el sueño. Para ello es muy necesario que cada uno sea una persona, hombre y mujer de oración, hermanos. Oración íntima, comunión íntima. Y aquí viene: el pecado interrumpe la intimidad con Dios. El pecado oscurece, entenebrece la presencia de Dios, hermano. No tanto la presencia de Dios, pero nuestro corazón, para que no perciba la presencia de Dios. Entonces, es importante escuchar, pero no escuchar con el oído, escuchar con el corazón. Imagínese a Felipe en aquel lugar. Acércate al camino, acércate al carruaje. Voz del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué está aconteciendo? El contexto de lo que está sucediendo. Dios está orquestando la salvación de una persona. Y cuando Dios orquesta su operación sobre una alma, Dios siempre va a usar a un instrumento. Ese instrumento eres tú. Eres tú el instrumento que Dios ha elegido. Nunca digas que no. Nunca te retractes. No seas indisciplinado. Porque de tu obediencia depende la salvación de un alma. Entonces es obvio que cuando el Espíritu le dice acércate, Él se acerca. Y lo demás viene solito.
Viene solito. ¿Qué sucedió? En el momento que se acerca, tiempo orquestado por el Espíritu Santo, hermano, arreglado, definido por el Espíritu Santo, y va caminando y luego oye que está leyendo en voz alta el libro de Isaías. Y precisamente cuando Isaías está hablando del Mesías, el Cristo, el Salvador, y precisamente cuando está hablando de su sacrificio, todas las cosas precisas, en un orden, orquestadas por el Espíritu Santo, bajo la obediencia de alguien que sabe oír al Espíritu Santo. Digan amén todos los sordos espirituales de lucha. Y la expresión de Felipe, no, es obvio que cuando escuchó, porque él no sabe lo que está pasando, simplemente nomás está obedeciendo. Acércate al carruaje, eso es todo. No le dijo, mira, ahí va a haber un hombre, ahí va a estar leyendo el libro del profeta Isaías y luego tú te vas a subir. No hay detalles. Dios no nos da detalles. Dios no nos da detalles. Dios pide obediencia, aún en las cosas que no vemos, aún en las cosas que no entendemos. Al desierto, ¿por qué me llevas al desierto? ¿A ti qué te importa si te llevo al desierto? Tú ve. ¿Aló? Pero ¿cómo batallamos? Porque cuando Dios pide algo, rápido sale lo humano y las garantías y el contrato y los resultados y la bendición y la prosperidad. Porque si voy a hacerlo, pues espero que tú me des algo de regreso, ¿no? Ay, Dios mío. La expresión, ¿entiendes lo que lees? Entonces él responde. Cada palabra tiene un significado muy poderoso. ¿Cómo podré entenderlo si no hay quien me enseñe, quien me lo explique? ¿Cómo lo voy a entender? Hay gente que tiene temor de Dios, pero aún no tiene la revelación, hermano. Entonces se sube Felipe a la invitación de este personaje y allí comienza a predicarle el evangelio de las buenas nuevas de salvación, hermanos. Ahora bien, ¿usted se recuerda de la parábola del sembrador? Sí, el sembrador salió a sembrar. Una semilla cayó junto al camino, fue pisoteada y las aves llegaron y se la comieron. Otra cayó sobre piedras rocosas y como no recibió humedad porque las raíces no fueron profundas, con el sol se secó. Otra cayó en buena tierra, pero había muchas hierbas y cadillos y muchos que la ahogaron. Pero la cuarta dice, hay una cuarta que cayó en buena tierra y dio su fruto al 100%. Ahora bien, bien bonita esa escritura porque ahí revela, el Señor Jesús explicó esta parábola diciendo, los que cayeron junto al camino, el diablo llegó y le robó la palabra que alguien les dio. Alguien les predicó el evangelio y el diablo rápido llegó y se le metió en medio y le dice. Las que cayeron junto a la roca son aquellos que crecieron, pero como no enraizaron, como no perseveraron, también se secaron y murieron, porque no perseveraron. Y la otra es aquella que creció en las hierbas y la ahogaron, que son las riquezas, las ocupaciones, las preocupaciones y todo lo que el mundo ofrece. Está tremenda la enseñanza. Ahora, pero la cuarta es aquella que sí dio el fruto. Este etíope es como la cuarta. Pero a veces y pocas ocasiones leemos el contexto de esa parábola tan linda, hermanos. Y yo creo que es importante que la atendamos a la luz de este acontecimiento del etíope. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 13, 10 al 17, que también
lo enseña muy bien Lucas, pero vamos a tomar, hermanos, Mateo 13:10, por favor. Y mire esto, porque vamos a entender algo maravilloso en esta noche. 13:10. Usted va a ser un instrumento de Dios, hermanos. Usted va a ser un instrumento de Dios. Mateo 13:10, ¿ya lo tienen? Entonces, acercándose los discípulos, acuérdese, discúlpeme, estamos hablando en el contexto de la parábola del sembrador. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Oiga esto: cuando tú recibiste a Cristo, recibiste la revelación, la plenitud de Dios en tu vida. A veces uno se sorprende y dice: pero ¿cómo es posible que la gente no entienda? Híjole, man, qué desesperación, cuánta frustración, ¿verdad que sí? Les dices tú: mira, es que en Cristo hay salvación. Tú eres pecador, pero Cristo perdona tus pecados por el sacrificio. Sí, pero no entienden. No les es revelado. Sí me están comprendiendo. Y tienes que entender, hermano, la semilla, ¿dónde cayó? Fue pisoteada, robada. No perseveraron. Los prefirieron las riquezas y las cosas del mundo, etcétera, etcétera, hermanos. Pero es como el borracho, dice: ya no vuelvo a tomar en la cruda, dice, y al tercer día ya está otra vez empinándose la botella. El adúltero destruye a su familia, destruye a su hogar, pero aún así persevera en su pecado. El necio: no lo hagas. No, pero yo lo voy a hacer de todas maneras. ¿Dónde está entonces? Porque para vosotros os dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El que recibe la revelación, la acepta, viene el Señor y le multiplica en bendición. Entre más conoces a Dios, más quieres estar con Él. Entre mayor experiencia tienes en la presencia del Señor, más y más y más y más te disciplinas, perseveras, buscas, sirves, atiendes. En cambio, aún aquel que no le ha sido revelado, aún lo poco que tiene, ese poco temor de Dios que tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. Porque aquí no hay grises como el mundo quiere que establezcamos, panoramas grises. O eres o no eres, o estás o no estás. Así de simple, como blanco, como negro, como luz, como tinieblas. ¿Eres salvo o no eres salvo? ¿Cómo eres medio salvo? No, espérate, pareces los del nuevo movimiento del género, ¿no? ¿Qué eres? Pues no sé, soy medio hombre, pero a veces soy medio mujer. Ya no soy chico ni chica, soy un chique. Híjole, hermano. Medias tintas en todo. Entonces, aunque haya temor de Dios, aún lo poco que tienes te será quitado. Por eso es importante que la entrega a Cristo es total, completa, una rendición plena, un servicio pleno. Porque en la plenitud es donde verdaderamente el Espíritu Santo va a hablar, donde te va a guiar, donde recibirás la revelación completa. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven,
y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Va a haber gente que nunca lo va a hacer, hermanos. Pero eso no significa que no debamos de hablar, porque es necesario que escuchen, porque entonces no tendrán excusa en la presencia de Dios, hermanos. Por ello, aquellos que han recibido la revelación completa, como la recibió este personaje Felipe, es necesario que sirvamos, que seamos auditivos al Espíritu Santo, hermano. Que escuchemos su voz, que obedezcamos, porque de ahí dependen muchas situaciones, circunstancias que orquesta el Espíritu de Dios. Tú no sabes dónde Dios te va a llevar. Te va a sacar de un lugar para llevarte a otro. Tú no sabes dónde vas a estar mañana ni qué va a suceder. No sabes. Y es necesario que siempre estés preparado, siempre dispuesto, siempre listo, siempre, hermanos, con la palabra de Dios en tus labios. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón entienda y se conviertan, y yo los sane. Pero el versículo 16 dice: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Tú tienes la revelación del Espíritu Santo, hermano. Tú sí sabes lo que está sucediendo. Tú puedes ver lo que otros no ven. Tú oyes lo que otros no escuchan. Por lo tanto, eres el instrumento del Señor para decir lo que Dios te ha dicho que digas, para que veas lo que los ciegos no pueden ver, para que guíes a las personas por el camino correcto que es Cristo Jesús. Lindo, hermanos. Si supiésemos, si entendiésemos el privilegio que Dios nos dio, hermanos, de ser instrumentos en las manos del Señor. No estamos hablando de un apóstol, estamos hablando de un Felipe, de un servidor, alguien que servía a las mesas, alguien que administraba, alguien que fue elegido porque fue lleno del Espíritu Santo, hermano. Así que instrumentos somos todos aquí. Obedientes no, pero al fin, de todas maneras, instrumentos. Digan amén. Órale pues. Otra vez 16: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Estamos en el punto máximo de la gracia, hermano. En los últimos días, cuando la maldad se ha multiplicado, hermano, cuando la ciencia se ha aumentado, cuando la gracia está descendiendo, porque donde sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia, hermanos. Estamos en tiempos excepcionales, gloriosos. Estamos en tiempos maravillosos, propicios para oír la voz de Dios, hermano, para ser obedientes, para predicar el evangelio, para ser instrumentos en las manos del Señor. Cuando Dios te hable, obedece. Cuando el Espíritu te guíe, camina. Deja de estar formulando excusas y estar poniendo siempre tropiezos a la obra del Señor. Dicen amén. Volví bravo, ¿verdad? Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, versículo 30, volviendo al hecho para ya finalizar esto, hermano, esta exposición. Hechos 8:30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que él lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Mire esta palabra: y rogó a Felipe. Casi siempre nosotros somos los que estamos rogando. Ándale, déjame ir a tu casa, déjame hablarte de Cristo, déjame. Cuando el Espíritu Santo interviene,
Cuando la obra fue orquestada por Dios, cambian los papeles. Eso es un avivamiento, hermanos. Va a llegar el momento, si continuamos con nuestras oraciones y buscando a Dios y perseverando, en que la gente va a rogar. Va a rogar, hermano. Va a rogar. Ven a mi casa, por favor. Háblame, háblame. Dime. Explícame, no lo entiendo. Y ojalá que cuando llegue ese momento, tú estés listo. El domingo antepasado les dije, los hijos pródigos volverán. Y cuando vuelvan, harán un montón de preguntas. Y tú estarás listo, preparado. ¿Qué estaba haciendo Felipe? La obra del Señor en Samaria, trabajando, echándole ganas. Y la revelación llegó. Y la voz del Espíritu Santo. Ahora hay un hombre que le está rogando, por favor sube, siéntate conmigo, háblame. La semana que entra continuamos con el tema. ¿Sí, hermanos? Hermanos, no se te olvide que eres instrumento del Espíritu Santo. No, no, aquí no es el pastor el instrumento. Usted es el instrumento. Usted es el instrumento. Háblales del Señor. Háblales. Y que el Señor te llene de su gracia y del poder del Espíritu Santo en tu obediencia y en tu fino oído espiritual que escucha la voz del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie, por favor.